Ahí está. Todos pueden poner que amablemente aceptan que estamos grabando. Y nuevamente bienvenido Sebastián Di Martino, director de conservación de Rewilding Argentina. Te cedo Bueno, la palabra. bueno, genial, gracias. La verdad que un gusto, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la idea era contarles un poco cómo trabajamos, para qué trabajamos y cómo trabajamos acá en la Fundación Rewilding Argentina. Vamos a estar compartiendo una presentación que tiene dos videos cortos que recién estábamos probando, se escuchan un poco bajo, así que por ahí les pido cuando están los videos que suban un poco el volumen. Pero bueno, yo ya voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, a ver. Ahí ya se ve, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, como decía recién Analía, yo trabajo en la Fundación Rewilding Argentina, soy el director de conservación, el que se encarga más de los proyectos de restauración de especies en distintos lugares de Argentina. Ahora estoy en el Impenetrable, en el Chaco, con bastante calor y un ruido de chicharras de fondo que no sé si se escucha o no en el audio, pero bueno, es uno de los lugares espectaculares donde trabajamos. Y la charla va a tener que ver más que nada con esto, con creación de parques, restauración de la vida silvestre y promoción del desarrollo local muy vinculado a esos parques. ¿Que no había que hacerlo del curso sindical o el otro no? Hay Bueno, alguien que... lo que escribí sirve para otro. Guardalo porque por ahí va a servir y sí, como es. Sobre todo la parte de la historia de eso que recopilé, sí. Porque recopilé de varios documentos. Sonia, apaga tu micrófono, Sonia. Creo que Sonia... Entonces hay que hacer PTA. ¿no? Hay que hacer PTA. Ahí está. Y hay que hacer el balance. Analía, vos también lo podés mutear, si no. Sí, estoy viendo como, perdón. Ok, ahí estamos. Bueno. Ahí estamos. Ahí va, nos estaban spoileando la charla. Bueno, este es el primer video, es un video introductorio de unos 5 minutos que cuenta un poco lo que hacemos y lo que vamos a desarrollar durante la charla. Rewilding necesita trabajar activamente para ayudar a que las especies extintas localmente por acciones humanas puedan volver a ocupar los territorios que habitaban, restableciendo las relaciones e interacciones que mantienen sanos a los objetos. Para lograrlo, trabajamos de dos maneras: rehabilitando animales provenientes de cautiverio, que son trasladados a zonas seguras para que también traslocando individuos sanos desde parques nacionales y otras áreas protegidas hacia las áreas en restauración para ayudar a crear nuevas poblaciones saludables. Es un trabajo arduo que realizamos junto a gobiernos y otras instituciones en el que participan biólogos, veterinarios, guardaparques, técnicos y pobladores. Con la colaboración del Gobierno Nacional, la provincia de Corrientes y la Administración de Parques Nacionales, luego de años de trabajo intenso, logramos reintroducir en Iberá especies icónicas como el oso hormiguero, el venado de las Pampas, el pecarite collar y el guacamayo rojo. Y ahora damos un paso aún más difícil, de reintroducir a los predadores tótems, la gigante y el jaguareté. El rewilding forma parte de una visión más grande. El rewilding significa proteger y restaurar los ambientes naturales con todas sus especies y procesos asombrosos para convertirlos en motor para el desarrollo local a través de actividades de naturaleza. La vida silvestre recupera su vitalidad y ayuda a fomentar el arraigo de las comunidades. Las ganas de quedarse para ser parte de un nuevo modelo de desarrollo esta pone en primer plano a una naturaleza bella, sana y grande. El impacto acá es la salud del ecosistema, quedarse y apostar por ese lugar que llama ciudad.
Hoy estamos trasladando todo lo que aprendimos en Verá a otras regiones. Gran Chaco, Patagonia, el litoral marino. Queremos que más países de Latinoamérica se sientan invitados a trabajar juntos para frenar y revertir la crisis de extinción. Demostramos que estamos de vuelta a la naturaleza. Bueno, no sé si se escuchó mucho, pero estaba bueno, aunque sea ver imágenes de video. Esto lo vamos a ir repitiendo durante la charla. Esta es como empezar con la parte un poco más deprimente del cuento. Nosotros acá en Argentina y en el continente americano en general, y en realidad en todo el mundo, se sufrieron procesos de defaunación. Defaunación significa pérdida de fauna, pérdida de especies, no extinción. Acá en el continente americano, la última que se produjo está muy marcada, muy bien documentada, y comenzó cuando llega el hombre blanco al continente americano, ¿no? Hace 500 años atrás. El hombre blanco trae sobre todo armas de fuego, trae ganado, trae perros como asistentes para la ganadería, y eso provoca que se empiecen a desaparecer de los ambientes naturales de Argentina, bueno, de lo que todavía ni siquiera era Argentina, sobre todo las grandes especies de aves y grandes especies de mamíferos, ¿no? Fueron las más afectadas. Los ecosistemas naturales es como que seguían ahí, pero empezaban a ser vaciados de especies. Algo que nosotros siempre contamos es que este proceso de defaunación ocurrió muy temprano en la historia. Tan temprano que a veces ni siquiera lo hemos registrado bien y es como que no terminamos de reconocerlo. Y algo que también contamos es que una de las mayores acciones de conservación o una de las herramientas de conservación más grandes que los humanos hemos desarrollado es la creación de parques nacionales, ¿no? De grandes áreas protegidas. Argentina fue uno de los países pioneros en crear parques nacionales a nivel mundial, pero eso recién empezó 100 años atrás. Los parques nacionales de Argentina tienen poquito más de 100 años. Y muchas veces se crearon cuando el proceso de defaunación ya estaba consumado. O sea que ya los creamos sobre ecosistemas empobrecidos y degradados, que es algo que no reconocemos mucho, ¿no? Nosotros cuando vamos a un parque nacional como Iguazú, o no sé, los alrededores de Bariloche, nos parece un ambiente prístino, ¿no? Poco tocado, y sin embargo, esos ambientes han perdido la mayor parte o una buena parte de sus grandes especies de mamíferos y grandes especies de aves, ¿no? Entonces, esto lo digo porque para solucionar un problema, el primer paso siempre es reconocerlo, y a veces no reconocemos adecuadamente que la inmensa mayoría de los ambientes naturales de Argentina, incluyendo los que creemos bien conservados, están en realidad bastante degradados y hay que hacer restauración. Después, por supuesto, que más adelante en el siglo XX, con la llegada de la Revolución Industrial, el proceso todavía se agravó, ¿no? Empezamos ya a destruir directamente a los ambientes naturales que todavía, aunque vacíos, quedaban en pie. Pero sí es importante señalar que el proceso de defaunación de pérdida de especies comenzó hace varios cientos de años atrás. Entonces, acá es donde entramos nosotros, la fundación, ¿no? Nosotros tenemos una misión a largo plazo, que bueno, por supuesto, como siempre, es un poco utópica, pero es la que nos ayuda a ir para adelante, que tiene que ver con revertir, parar, tratar de revertir esta crisis de extinción, ¿sí? Y cómo es, sobre todo, restaurando ecosistemas completos y funcionales a través de una estrategia que es el rewild, ¿sí? O sea, nosotros queremos que no haya más pérdida de especies e incluso revertir lo que se extinguió en el pasado. ¿Cómo? Es tratando de regenerar ecosistemas completos y funcionales, que ahora vamos a tratar de ver qué es a través del rewild. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Porque en la práctica, en el día a día, cómo tratamos de regenerar ecosistemas completos y funcionales,
¿Cuál es nuestra visión, nuestro modelo? Es desarrollando economías locales restaurativas que coexisten y que aún necesitan de esos ecosistemas naturales completos y funcionales. Es decir, economías que les va a ir mejor cuanto mejor le va al ambiente. Y al revés, ¿no? Al ambiente le va a ir mejor cuando mejor le va a esa economía. Ese es nuestro trabajo del día a día, digamos, un poco lo más concreto y lo no tan utópico. Ahora bien, vamos a tratar de explicar qué es un ecosistema completo. Esto es un dibujo de Iberá, uno de los lugares donde nosotros estamos trabajando ya hace 25 años. Es el primer ambiente donde empezamos a trabajar, es un gran humedal del noreste de Argentina, en la provincia de Corrientes, seguramente han escuchado hablar de él. Esto es un dibujo de cómo se está viendo Iberá hoy en día. Pero si ustedes hubieran ido a Iberá 20 años atrás, en este dibujo iba a faltar el yaguareté o jaguar, iba a faltar el pecarí de collar, esa especie de chanchito que está ahí en el medio del dibujo, iba a faltar la nutria gigante en el agua, el oso hormiguero gigante, el venado de las pampas, el guacamayo rojo. En ese sentido, Iberá era un ecosistema incompleto. Entonces nosotros decimos, los ecosistemas completos son los que tienen a todas las especies que les son características y que los habitaron al menos desde la llegada del hombre blanco hasta ahora, ¿no? Hace unos 500 años atrás. Que parece mucho, pero en la historia de la Tierra, que es larguísima, es nada, es una fracción de segundo. Entonces, eso es un ecosistema completo. Y también es importante entender que es un ecosistema funcional, ¿no? Porque a veces los ecosistemas tienen a sus especies, pero las tienen en tan bajos números que las especies no ejercen ningún impacto ecológico en el ecosistema. Esta es una foto de un yaguareté. Esta foto está tomada en el Impenetrable, que es de donde les estoy hablando yo ahora, ¿no? Es un parque nacional increíble, un monte chaqueño espectacular, pero este es el único ejemplar de yaguareté que sobrevive en esta región del Impenetrable chaqueño, uno solo. Entonces, el yaguareté está presente, en ese sentido el ecosistema está completo porque la especie está, pero está en tan bajos números que el yaguareté no ejerce ninguna función en el ecosistema. Es como si estuviera ausente, es como que su presencia es casi anecdótica. Entonces nosotros queremos que no solo estén todas las especies, sino que estén en número suficiente para ejercer su rol ecológico. A eso nos referimos con funcional. El ecosistema tiene que ser completo, pero además funcional, ¿no? Si no, nos contentamos con tener una única figurita de cada especie. Ahora bien, otra cosa importante, así como para definir, es cuando uno quiere regenerar un ecosistema completo, es difícil focalizarse en todas las especies, ¿no? A veces uno tiene que tener prioridad. Bueno, ¿con qué especies trabajo primero? Y nosotros trabajamos en traerlas de vuelta, quiero decir, ¿no? Cuando se han extinguido o en tratar de que aumenten sus números cuando están en bajo número. Y nosotros trabajamos con algo que los ecólogos le llaman especies clave. Las especies clave son especies que tienen roles ecológicos fundamentales en los ecosistemas y que cuando desaparecen el ecosistema empieza a colapsar, ¿no? Empieza a degradarse y puede hasta incluso transformarse en un ecosistema completamente distinto, colapsa, ¿no? O sea, como dicen los ecólogos, todas las especies son importantes, pero hay algunas que importan más que otras. Y en general, estas especies clave, las que estructuran a los ecosistemas, las que definen a los ecosistemas naturales, las que hacen que funcionen bien, son grandes especies de aves o mamíferos que justamente son las que más han desaparecido. O sea, eso que decíamos, que hemos empezado a vaciar los ecosistemas, sobre todo los vaciamos de especies clave. Acá hay un ejemplo de una especie clave muy característica de Argentina, que es el puma. Los grandes depredadores, los grandes herbívoros, los grandes comedores de frutos son en general esas especies clave. El puma en Patagonia, por ejemplo, se alimenta de los guanacos, ¿no? Entonces, el puma regula el número y el comportamiento de los guanacos. Pero los guanacos son el principal herbívoro de Patagonia. Cuando el puma no está, los guanacos aumentan mucho el número y degradan la vegetación. Entonces, el puma no solo regula al guanaco, sino que indirectamente regula la vegetación. Y al matar guanacos durante todo el año, le provee de carroña, de animales muertos, a los carroñeros como el cóndor, que si no está el puma presente, desaparecen del lugar. O el cóndor también compite, a veces mata, a veces depreda,
a depredadores chicos como el zorro gris, que cuando el puma no está presente aumentan muchísimo en número y las presas del zorro gris empiezan a desaparecer. Entonces, todo esto que está acá en la figura depende de que el puma esté presente. Cuando el puma no está presente, todo esto se desbalancea, muchas especies desaparecen, la vegetación se degrada, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante para nosotros, cuando restauramos un ecosistema, poner el foco en las especies clave. Porque a veces nos dicen, bueno, ustedes trabajan con el puma, con el jaguar o con estos grandes herbívoros como el guanaco, porque son especies más lindas, más carismáticas. Es cierto, son especies más lindas y carismáticas, pero ante todo son especies claves con roles ecológicos fundamentales en el ambiente. Y además, lo que los científicos dicen es que hay mucha evidencia que cuando esas especies clave faltan y los ecosistemas se degradan, entonces ahí es donde afloran las crisis ambientales. Un ecosistema degradado alberga menos especies de plantas, de insectos, etc. Entonces se extinguen más especies. Cuando falta el gran depredador, como el yaguareté o el puma, el ecosistema es menos diverso. Cuando faltan esos grandes depredadores y por la vegetación se degrada mucho, como les contaba recién, los ecosistemas capturan menos carbono atmosférico y eso contribuye muchísimo al calentamiento global que estamos sufriendo. Cuando los ecosistemas se degradan, ¿sí?, empiezan a proliferar más los patógenos que pueden saltar entre especies, como pasó con el COVID. La pérdida de biodiversidad, el calentamiento global, ¿no?, el cambio climático y la aparición de pandemias son todas crisis ambientales que tienen su origen en la degradación de los ambientes naturales y sobre todo en la pérdida de estas especies clave. Entonces, bueno, dicho todo esto, que es un poco una introducción teórica, yo les quiero contar cómo trabajamos nosotros. Y nosotros trabajamos con ese modelo de generar economías locales restaurativas para lograr reconstruir ecosistemas completos y funcionales, que son como 4 pasos. Un primer paso para nosotros muy importante es crear grandes áreas protegidas. Ayudar a los estados nacionales, también provincial, a crear grandes parques que se van a convertir en motores de desarrollo local. ¿Sí? Esos parques que nosotros ayudamos a crear se van a abrir al público, van a estar abiertos al público, vamos a invertir mucho en infraestructura de uso público para facilitar la visita y se tienen que convertir en motores de desarrollo local. La fundación lo que hace es, busca dinero, hace fundraising, y con eso compra propiedades privadas, en general campos ganaderos, que los va a empezar a restaurar y después los va a terminar donando al Estado para que se conviertan en parques nacionales y que el Estado los tutele, los cuide en el largo plazo, ¿sí? La fundación hasta ahora, desde que empezamos a trabajar, ha ayudado a crear o expandir 9 parques nacionales en Argentina, 7 de ellos en tierra y 2 en el mar. Por supuesto, los del mar lo que involucran son gestiones, ¿no? Gestiones políticas, no compra de tierra. Pero todo el resto sí. Estos son los parques en los que nosotros nos vimos involucrados en la creación. Para esto, la fundación compró y ya donó al Estado nacional, en general, a veces provincial, más de 400.000 hectáreas de tierra, ¿sí?, que son parte de esos parques. Ahora, una cosa que nosotros hacemos cuando compramos tierra es, nos fijamos que haya tierra fiscal en los alrededores, o sea, tierra pública, ¿no?, tierra del Estado, pero que es tierra fiscal justamente, pero que no es pública, que puede ser vendida. Y cuando nosotros le donamos nuestras propiedades al Estado nacional, por ejemplo, provinciales, le decimos, bueno, yo voy a donar esto, pero vos poné esta otra cantidad de tierras fiscales que está al lado y hacemos un parque más grande entre todos. Entonces, las 400.000 hectáreas que nosotros donamos, en realidad totalizan 1 millón de hectáreas de áreas protegidas, ¿no? Esos 7 parques terrestres abarcan 1 millón de hectáreas, de las cuales 400.000 pusimos nosotros y 600.000 eran fiscales que el Estado transforma en públicas para que no puedan nunca más ser vendidas, ¿no? Y también ayudamos a crear, a proteger 100.000 kilómetros cuadrados del mar argentino, los 2 primeros parques nacionales marinos de Argentina, ¿no? Ahí en amarillo, en el mapa, se ven los distintos lugares terrestres donde estamos trabajando y en verde los lugares marinos. Esos parques en los que nosotros
trabajamos, ¿no? Que yo digo que ayudamos a crear esos parques, que los abrimos al público, que invertimos mucho en infraestructura de público, los tenemos que transformar en destinos de naturaleza, los tenemos que posicionar como destinos de naturaleza. Ahora nosotros estamos trabajando en 4 grandes proyectos, sobre todo, que son Iberá en Corrientes, Impenetrable en Chaco, Patagonia, el Parque Patagonia en el noroeste de Santa Cruz, y Patagonia Azul en la costa central de Chubut, ¿no? Sobre el Océano Atlántico. Bueno, todos los lugares donde nosotros trabajamos, le buscamos un nombre lindo, una marca, ¿sí? un destino, y lo empezamos a posicionar, ¿sí? Lo empezamos a hacer conocido. Iberá, hace 20 años atrás no lo conocían ni los correntinos. Hoy uno escucha Iberá y sabe que es un destino de turismo de naturaleza basado en la observación de fauna, ¿no? Eso es otra parte muy importante de los parques. Es crearlos, abrirlos al público, eso es clave, tienen que tener acceso público, hay que tener infraestructura de uso público y hay que transformarlos en un destino de naturaleza, bien conocido a nivel nacional primero y a nivel internacional después. Bueno, mientras nosotros vamos tratando de crear el parque, que no es nada fácil crear un parque, parece algo muy lindo, pero se tarda mucho tiempo, hay que pasar varias leyes, hay que convencer a los estados provinciales y nacionales de que está bueno tener un parque, ¿no? Porque a veces, que muchas veces hay como resistencias, una idea que no les gusta. Ahora vamos a ver por qué. Porque muchas veces el parque está asociado a no tocar, a sacar del circuito productivo, ¿no? A hacerlo intangible, a expulsión de gente. Mientras creamos esos parques, viene la segunda pata del modelo, que es la vida silvestre. Nosotros lo que queremos es que esos parques que estamos creando tengan los ecosistemas completos y funcionales, como les decía recién. Entonces, una de las cosas que hacemos es, las especies clave que están en bajo número, tratamos de aumentarlo, ¿no? Todavía están presentes y tratamos de aumentarlo. Eso es, por ejemplo, lo que hacemos con los guanacos en el Parque Patagonia, en el noroeste de Santa Cruz, lo que estamos haciendo también ahí con los pumas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar había pumas, pero no tantos, queríamos que hubiera más para que regrese el rol ecológico del depredador tope. No nos importa únicamente que esté el puma y que se vea, haya algún hábitat. Queremos ante todo recuperar el rol ecológico. Es lo que hacemos, por ejemplo, con los aguaraguazú en Iberá, el cánido más grande de Sudamérica. Son animales que todavía están presentes, pero en bajo número, y tratamos de aumentarlos. Y hay veces que esas especies claves desaparecieron por completo, entonces ya hay que reintroducirlas, hay que traerlas de vuelta. No alcanza con nada más ayudarlos a que aumenten sus números, sino que son proyectos mucho más complejos, mucho más de manejo activo y las traemos de vuelta. Eso es lo que estamos haciendo con el yaguareté, el mayor carnívoro americano, el mayor felino americano, en Iberá y en Impenetrable, acá donde estoy yo. Son los 2 primeros proyectos de reintroducción de yaguareté o jaguar a nivel mundial. Es lo que estamos haciendo con la nutria gigante en Iberá y también estamos empezando acá en Impenetrable. La nutria gigante es la nutria de río más grande del mundo y desapareció completamente de Argentina, no queda un solo individuo vivo y estamos tratando de traerlos de vuelta. Es lo que hacemos con el guacamayo rojo, otra especie que había desaparecido en Argentina, que está volviendo a Iberá, que ya hay varios animales sueltos, se están reproduciendo, ¿no? Poniendo huevos, sacando pichones, después de más de 100 años de extinción en Argentina. Es lo que estamos tratando de hacer con el huemul en la estepa de Patagonia, el cérvido más amenazado del continente americano. Es lo que estamos haciendo con el ocelote en Iberá, ¿no? Un felino también de tamaño mediano que desapareció de esa zona de Corrientes. Es lo que hemos hecho con el oso hormiguero gigante en Corrientes. El oso hormiguero gigante se había extinguido hacía 70 años en la provincia de Corrientes y hoy, hace más de 15 años que ha vuelto. Fue el primer proyecto de reintroducción de especies que llevamos nosotros adelante. Hay muchas generaciones ya, ¿no? Han tenido crías, es un proyecto, es el gran ejemplo de proyecto exitoso que tenemos nosotros. Bueno, actualmente, como para resumir, nosotros estamos trabajando en esas 4 regiones de Argentina con 14 proyectos de reintroducción de especies, ¿sí? En Iberá, en Impenetrable, en el noroeste de Santa Cruz, en lo que llamamos Parque Patagonia, y en Patagonia Sur, en la costa de Chubut. Y estamos trabajando con otras 10 especies que todavía están presentes ahí, pero que las queremos hacer aumentar en número.
Y también trabajamos mucho en controlar especies exóticas invasoras, ¿no? Que son uno de los grandes problemas ambientales. Es más difícil de contar, más difícil de comunicar, ¿no? Porque involucra a veces matar individuos, pero bueno, las especies exóticas son un gran problema y hay que tratar de erradicarlas. El trabajo que hacemos con la fauna, además de que vuelva y de que sea abundante para recuperar ese rol ecológico, también es muy importante generar espectáculos de fauna mansa y abundante, ¿sí? O sea, esas especies que vuelven, no solo las queremos para recuperar los roles ecológicos perdidos en los ecosistemas, sino para generar estos espectáculos de fauna mansa y abundante que ahora vamos a ver que tienen mucho que ver con el desarrollo de esas economías locales, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el territorio, el parque grande que estamos creando, por otro lado, la vida silvestre que vuelve, y por otro lado, acá viene la parte más netamente económica, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es desarrollamos economías que estén basadas en el turismo de naturaleza, ¿sí? Ese turismo de naturaleza tiene que estar desarrollado por locales, tiene que tener alta calidad y alto grado de experiencia. Entonces acá es como cuando se van hilvanando un poco las cosas, ¿no? Cuando nosotros llegamos a Iberá o llegamos a Impenetrable, que es donde les decía que estoy hablando, la economía es una economía netamente marginal y basada en la extracción de recursos naturales, ¿no? Sobre todo ganadería, y en algunos lados, como acá en Impenetrable, también corta de madera. Pero son lugares que no son buenos para la ganadería, ¿no? Nosotros siempre decimos que lo que funciona en una región, los humanos lo mandamos a todas las regiones, ¿no? Lo que funciona bien en La Pampa, que es la ganadería, lo mandamos a los bosques de Impenetrable, que no son buenos lugares ganaderos. Si basamos la economía en eso, siempre va a ser marginal y siempre va a haber pobreza, ¿no? Entonces empezamos a hacer un reemplazo de la economía local y la transformamos más en una economía de servicios. Ahora, es importantísimo que el sujeto que ofrece el turismo de naturaleza sea el local. El local no tiene tierra o tiene un pedazo de tierra muy chiquito. Por eso es tan importante que haya parques públicos con acceso público, porque ahí es donde el local va a ir a trabajar. Si el parque está cerrado, entonces el local queda totalmente fuera de la ecuación. La experiencia tiene que ser, la actividad tiene que ser de alta calidad. Por supuesto hay que capacitar mucho al local para que pueda brindar ese servicio, para que se convierta en emprendedor, y tiene que tener un alto grado de experiencia, ¿sí? No tiene que ser turismo masivo, tiene que ser un turismo donde se anda en canoa, se anda en kayak, se camina, se va a caballo, ¿sí? Entonces ahí es donde el local tiene ventajas, no tiene grandes activos, porque el local conoce el territorio, ¿sí? Y puede contar las historias del territorio. Si el turismo de naturaleza no tiene experiencia, como por ejemplo pasa, no sé, en Iguazú, cuando uno mira las cataratas, o en glaciares, cuando mira el glaciar Perito Moreno, entonces los guías son de cualquier lado. Si ustedes van a Iguazú, fíjense que es un turismo muy contemplativo, no tiene experiencia, ¿no? Es como mirar un paisaje, no mucho más. Entonces, los guías son de Buenos Aires, son, no sé, hasta incluso extranjeros, y el local ahí participa en todo caso como empleado, pero nunca como emprendedor, dueño de su propio emprendimiento. Y otra cosa súper importante para nosotros es que ese turismo de naturaleza tiene que estar basado en la observación de fauna. Por eso es que les decía de generar esos espectáculos de fauna mansa y abundante. En Argentina, el turismo de naturaleza es nada más que de paisajes. Las cataratas del Iguazú, los glaciares, las montañas y los lagos de Bariloche, las formaciones espectaculares de Talampaya. Ahora, no hay lugares espectaculares como esos en todas las provincias. El turismo de naturaleza basado en paisajes espectaculares tiene un techo. En cambio, el turismo basado en observación de fauna, no. En cualquier lugar podemos tener estos espectáculos de fauna mansa y abundante. Si ustedes van a Iberá, Iberá es un pastizal húmedo, ¿no? Muy chato. Es lindo, pero no es un paisaje, digamos, exuberante. Lo lindo de Iberá, y por lo que va la gente, es saber fauna, la fauna que se ha recuperado. Y además, si el turismo está basado en la observación de fauna, el local todavía es más importante, porque el local es el que sabe rastrear la fauna, el que la encuentra. Y además tienen que ser grupos chiquitos que caminan mucho, se evita la masividad, ¿no? Que a veces genera muchos impactos.
Nosotros actualmente, como les contaba recién, estamos trabajando en 4 destinos turísticos, ¿no? En 4 parques que son a su vez destinos turísticos en desarrollo, que son Iberá, El Impenetrable, Patagonia y Patagonia Azul. En esos lugares estamos trabajando en 11 portales de acceso público, ¿no? En abrir esos parques al público, en generar circuitos, miradores, campings, etcétera, que es donde va a ir el local a hacer sus emprendimientos. Y hoy por hoy estamos capacitando 119 emprendedores, ¿sí? Para que realicen estas actividades. Hay otros que ya los capacitamos y que ya están en forma independiente desarrollando sus negocios, pero ahora estamos trabajando con 119 personas que van a usar el parque para realizar sus actividades. Y la cuarta pata del modelo, que es algo que nosotros vemos mucho, es que cuando resurge la economía local, ¿sí? Empieza a resurgir la cultura, la identidad y el orgullo por la tierra, ¿no? Porque los locales empiezan a ganar dinero, les empieza a ir mejor, bueno, a medida que van desarrollando sus emprendimientos, ¿no? Y la gente que viene a conocer sobre la cultura local, ¿no? O sea, si el emprendedor local, el guía, o el que ofrece un cuarto de su casa, o el que hace comida, cuenta sobre eso. Entonces, por ejemplo, en Iberá se han desarrollado grupos que son los cocineros del Iberá y que han rescatado las comidas típicas, y eso es lo que ofrecen a los turistas. En Impenetrable, por ejemplo, acá que se ven estos telares, los telares empiezan a tener de vuelta las manchas del yaguareté, que era algo que se había perdido, ¿sí? O los carnavales correntinos empiezan a tener de vuelta al yaguareté. El yaguareté se había extinguido hacía más de 50 años en Corrientes, ¿no? Y ahora las comparsas tienen al yaguareté, al guacamayo rojo, ¿no? A los hormigueros. Bueno, empieza a retornar también la cultura, y con la cultura la identidad y el orgullo por la tierra, y se revierten también procesos de despoblamiento. En Iberá hay pueblos como Pellegrini que han revertido muy notablemente procesos de despoblamiento, y este tipo de economía de servicios, a diferencia de la otra, ofrece mucho más trabajo a mujeres y a jóvenes, ¿no? La ganadería en general está más asociado a trabajos que realizan los hombres. Los chicos no los quieren hacer, se van a los pueblos, ¿no? Entonces ayuda también en eso. Este modelo nosotros le decimos producción de naturaleza, y acá está como resumido, ¿no? Están las 4 patas. Entonces, nosotros como lo contamos es, para toda producción uno necesita un territorio, ¿sí? El ganadero necesita su campo ganadero, el agricultor necesita la tierra donde va a cultivar. Bueno, nosotros acá, nuestro territorio de producción es un parque, ¿sí? Es el parque, ese es el territorio, es como nuestro campo ganadero. ¿Qué vamos a producir? Nosotros no vamos a producir ni vacas, ni trigo, ni soja, ni ovejas. Nosotros producimos especies silvestres a través del Rigual. Traemos de vuelta las especies clave. Producimos yaguaretés, producimos carpincho, producimos huemules o pumas. ¿Y cómo se ordeña esa producción? ¿Sí? No es vendiendo leche, no es vendiendo madera, no es vendiendo carne, es a través de esa economía restaurativa del ambiente que es el turismo de naturaleza basado en la observación de fauna, y que la hacen los locales, ¿sí? Y junto con el bienestar económico viene ese otro tipo de bienestar que tiene que ver más con la cultura, con lo cultural, con la identidad y con el arraigo. Esto no es nada más y nada menos que decir que uno hace conservación, pero la palabra conservación no está bien vista por los tomadores de decisión en general. Por eso que les contaba antes. La conservación tradicionalmente ha sido crear un parque y no abrirlo mucho al público, o abrir nada más que un sector, ¿no? No dejar que entren los pobladores locales, no tocar intangibles. Entonces, cuando uno habla de conservación, por ejemplo, a los políticos que tienen que pasar las leyes para hacer los parques o dar los permisos para reintroducir las especies, sienten que destinar un territorio a conservación es sacarlo del circuito productivo. No les gusta hablar de conservación, se sienten incómodos hablando de conservación. Los locales también, les parece que uno va a venir y va a expulsarlos del territorio. En cambio, hablando de producción de naturaleza, uno explica lo mismo, pero con otras palabras, y eso es un término con el que se siente todo el mundo cómodo. Y además no implica que uno
al comprar un campo ganadero y sacar las vacas, lo saca del circuito productivo, cambia de producción. Eso se entiende mucho más y se acepta mucho más, ¿no? Entonces, ese término es el que nosotros acuñamos y el que nos sirve muchísimo para relacionarnos con el mundo que no es estrictamente de la conservación, que es el mundo que termina tomando las decisiones, porque los conservacionistas no tomamos las decisiones, las toman otros en general. Este es un mapa de la provincia de Corrientes, ¿no? Que es el lugar donde trabajamos, y ahí se ve con esa mancha verde Iberá, ese polígono. Este es un mapa que hizo el gobierno de Corrientes, donde con distintos iconos se muestran los distintos tipos de producción de la provincia, ¿sí? Hay el pino para la producción forestal, la cabeza de la vaca para la producción ganadera, y fíjense que ahí donde está lo verde hay unos iconos con la cabeza del yaguareté, y que eso que indica producción de naturaleza, ¿sí? O sea, el gobierno de Corrientes ya presume que está muy bien de hacer producción de naturaleza, de que parte de su territorio está destinado a la producción de naturaleza, ¿sí? Es algo que ellos adoptaron, que lo está adoptando también Chaco y lo está adoptando Santa Cruz, los otros lugares donde trabajamos. Y cuando uno empieza a compartir visión con los gobiernos, es cuando todo empieza a fluir mucho más rápido, porque se comparte visión con los tomadores de decisión, ¿sí? Por eso es tan importante. Y es importantísimo el abordaje económico también, porque si no se desarrolla una economía que dependa de esos grandes parques y que dependa de la fauna que vuelve, es prácticamente imposible conseguir pasar las leyes para la creación del parque o obtener los permisos para traer diversas especies, incluso grandes carnívoros como el yaguareté. No es fácil tomar la decisión de dar el permiso para que vuelva el yaguareté, ¿no? Una especie que hoy vuelve por la presión social, porque el yaguareté en Corrientes, para una economía dominada por la ganadería, era un problema. Hoy, en una economía dominada por el turismo de naturaleza basado en la observación de fauna, es una oportunidad, ¿sí? Nosotros nunca hubiéramos podido traer de vuelta al yaguareté si antes no se cambiaba la matriz económica de esa región, ¿sí? Hoy el yaguareté está visto como un motor de desarrollo y un generador de empleo. Entonces hay una presión social alta para que vuelva el yaguareté y esas otras especies, y la presión social se transforma en decisión política, ¿no? Pero nosotros no hubiéramos podido nunca traer de vuelta al yaguareté, que por ahí suena muy lindo, etcétera, si antes no hubiéramos hecho todo este trabajo de cambiar la matriz económica de la región, ¿no? Bueno, y medio para terminar, les iba a mostrar un video de 1 minuto que muestra la salida del primer yaguareté. Hace justo 2 años, salió un 7 de enero del 2021, los primeros yaguaretés liberados, que fue una madre con sus 2 cachorros. Hoy ya hay al menos 13 yaguaretés viviendo libres en Iberá, pero bueno, cuenta un poco el video eso, ¿no? No únicamente que salga la especie, no únicamente que se recupere el rol ecológico, sino también que se recupere la economía y que se recupere la cultura local. A ver si ahí pasa. Bueno, y con eso terminamos, 40 minutos. Así que nada, gracias por la atención y si hay preguntas, encantado de contestarlas. Bueno, Sebastián, antes que nada, muchísimas gracias.
Bueno, La verdad que es súper, súper interesante todo lo que has compartido. Un lujo poder tener, justo Rita dice lo mismo, un lujo tenerte dispuesto, disponible a compartir tanta información valiosa, es muy inspirador todo lo que contás. Algo que me queda justo del último video también es como eh, todo lo que traes nos habla del proceso, ¿no? De poner el foco y la energía en el proceso, la confianza en lo que lleva tiempo, y eso es algo que a mí en lo personal me parece muy, muy valioso. sí, sí. Bueno, muchos mensajes de agradecimiento, voy a ir recorriendo un poco el chat para reponer las preguntas. Una alegría también que llevamos casi 80 personas en enero hablando de este tema tan importante. Les quiero contar a todos, mientras voy buscando las preguntas, que estamos también muy contentos desde Amartya porque hace una semana comenzamos con nuestro proceso Aula Naturaleza, nuestro centro de alfabetización ecológica Quinta Esencia. Ahí estamos construyendo un aula bajo los principios de la construcción natural, de la arquitectura biomimética, bioclimática, en un proceso educativo. Así que después les voy a poner un link para que investiguen si les resuena y si les da ganas. Sí. Así que, Una bueno. cosa también, Sí. mientras buscar las preguntas, que no dije que es importante el proceso, bueno, y que tiene que ver con todo esto, es hay que construir agendas positivas de conservación. Que eso tiene el rewilding. O sea, el rewilding, que es traer de vuelta a estas especies clave, ausentes en los ecosistemas, esa es la estrategia del rewilding. Es una agenda positiva de conservación. A veces la agenda de conservación es muy densa, y no está mal que sea densa porque los problemas ambientales son terribles, pero hay que tener algún tipo de respuesta que dé esperanza en que la cuestión se puede resolver, porque cuando uno pierde las esperanzas, deja de actuar, ¿no? Y yo creo que a veces bombardeamos mucho, ¿no? Como que el cambio climático, el aumento de la temperatura, las pandemias, bueno, la deforestación, que hay que comunicarlo sin ningún lugar a dudas, pero hay que tratar de, para un problema, tratar de buscar una solución, ¿no? Y también una solución que dependa en parte de nosotros, ¿no? No que le dejemos todo a los líderes y sus grandes cumbres, porque si no, es como que el ciudadano común, no sé, es como que te terminás deprimiendo, bajoneando, y a veces yo creo que un problema de la conservación es ese, ¿no? Que tiene una agenda muy densa y hay que buscarle una agenda proactiva, que entusiasme, que inspire y que den ganas de actuar, ¿no? Eso también es súper importante, y creo que es una de las cuestiones clave de lo que hacemos, ¿no? Que se pueden comunicar reconociendo todo lo malo, pero después comunicar cosas buenas. Hacer foco en la solución, digamos. Claro, exactamente, sí, sí. Bueno, pregunta Juan Sicardi desde Maima. ¿Cómo se gestiona un parque marino? ¿Genera desarrollo local en la zona costera? ¿Se potencia el turismo? Bueno, mira, sí, nosotros, los primeros, Argentina no tenía parques nacionales marinos, ¿no? Es algo bastante nuevo. La ley marco de parques nacionales marinos recién se sancionó en el último gobierno de Cristina Kirchner, y los dos primeros parques se crearon en el gobierno de Mauricio Macri, esas dos manchas verdes. Los parques que tenemos hasta ahora son parques superoceánicos, que está bien que existan, pero están muy alejados del territorio. Ahí no se puede trabajar en una economía local, y más que nada lo que se hace es se controla que no haya pesca en los lugares donde no puede haber pesca, pero a través de radares de seguimiento de los barcos. En el proyecto de Patagonia Azul, nosotros queremos intentar crear el primer parque nacional marino, pero costero de Argentina, ¿no? Muy vinculado a la localidad de Camarones, ¿no? En todos los lugares donde nosotros trabajamos, buscamos que haya una localidad que es la localidad donde vamos a intentar trabajar en el desarrollo de esta nueva economía, ¿no? En Iberá empezamos con Pellegrini, ese fue el primer pueblo, después se fueron sumando otros como Concepción, San Miguel, Ituzaingó, Loreto. Ahora incluso ya lo hace el gobierno, no lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? El tema de Loreto
Ya el tema de cambiar la economía lo está haciendo el gobierno, lo cual es buenísimo. Acá en Impenetrable estamos trabajando con la Armonía, que es un paraje muy chiquitito que acá hay a la entrada del parque. Bueno, ya sumando Fortín Arenales, nueva población. Y en el mar, sí, está la localidad de Camarones, que es una localidad que podría vivir perfectamente de turismo de naturaleza. El mar es súper desafiante. Nosotros nunca habíamos trabajado en un ambiente marino, nunca habíamos hecho restauración marina. Incluso hay que vincular a la gente con el mar. El trabajo de comunidades ahora tiene que ver con meter a los chicos al agua, que no se meten al agua. Enseñarles a nadar, meterles un snorkel, ¿no? Y unas antiparras y que empiecen a descubrir la vida marina. Cambiar las fiestas, ¿no? La fiesta que hay en Camarones, que es la fiesta del salmón, es que lleguen cantidad de gente de afuera y es a sacar salmones a lo loco, ¿no? Que es uno de los peces de arrecife, que viven 50 años, que cuesta mucho regenerar. Entonces, bueno, por eso, cambiar esas economías mm, tan extractivas de los recursos naturales por economías de servicios. Son procesos largos, ¿no? O sea, la fundación, algo que la define mucho es el territorio, ¿no? Nosotros, hoy es una fundación, es chica para lo que es otras fundaciones a nivel internacional, pero bastante grande en Argentina. Tenemos 160 personas trabajando en la fundación y el 90% son todos chicos jóvenes que viven en los parques donde trabajamos. Tenemos una oficina muy chiquita en Buenos Aires porque el trabajo, el impacto tiene que estar en el territorio, ¿no? Ahí es donde se tienen que tomar las decisiones, ahí es donde se tiene que producir el cambio. Hay que trabajar en un territorio. Entonces, bueno, yo creo que ahí está un poco la clave también, ¿no? El trabajo territorial es otra de las cosas fundamentales, ¿no? Buenísimo. Paula del Turco, hay un montón de preguntas, ¿eh? Paula del Turco dice, convirtamos el humedal del delta del Paraná santafesino entrerriano en parque o área protegida, es urgente. Y te pregunta, ¿cómo traen las especies? ¿De dónde? Biotecnológicamente. Bueno, las especies extinguidas están extinguidas regionalmente, ¿no? O sea, viven en otros lugares. Por ejemplo, el yaguareté se extinguió de la provincia de Corrientes, de hecho se extinguió de la mayor parte de Argentina. El yaguareté antes estaba hasta el norte de Patagonia, 150 años atrás. Entonces, nosotros en ese caso lo que hacemos es, a veces traemos ejemplares cautivos que los reproducimos, ¿no? En el caso del yaguareté, por ejemplo, traemos ejemplares de zoológicos, centro de rescate de fauna, que los donan, ¿no? Se hacen socios del proyecto, donan a los reproductores y los hacemos tener crías en recintos enormes y las crías crecen sin contacto con el humano. Esos son los que se van a poder liberar. Los padres no se pueden liberar porque conocen al hombre, ¿no? Lo asocian con provisión de comida, pero las crías que crecen en recintos enormes de muchas hectáreas, donde nunca nos ven, donde siempre los alimentamos con presas vivas, ¿no? Que ellos no ven que somos nosotros los que los ingresamos, sino que crecen con la madre enseñándoles a cazar. Y después a veces traemos de otros países, ¿no? También hemos traído yaguaretés de Paraguay, de Brasil, ¿no? O sea, son proyectos súper ambiciosos que exceden mucho a una organización como la nuestra, nos tenemos que aliar con otros y que exceden a un país. Nosotros trabajamos con organizaciones de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, europeas, chilenas, estamos empezando a trabajar con organizaciones peruanas, porque bueno, muchas de las especies, las nutrias gigantes, que en Argentina no hay más, hay que traerlas de otros países, y todas las que están integrándose al proyecto de conservación vienen de zoológicos europeos, Dinamarca, Hungría, Suecia, España, ¿no? Entonces hay que subir a mucha gente al barco, ¿no? Sí. Cecilia Agüero pregunta, en Uspallata, Mendoza, está trabajando una ONG, Natura, para hacer un parque nacional protegido. ¿Hay relación entre ustedes? ¿Hay un planteo común para que no se superponga? Sí, sí, los conocemos a la gente de Natura bastante. Ellos trabajan en temas similares a los nuestros. Sí, a veces compartimos ideas, experiencias, etcétera. No compartimos territorio, nosotros no trabajamos en la provincia de Mendoza. Respecto al Delta, que es algo que decían recién, sí, estaría genial tener un gran parque nacional en el Delta, ¿no? Hay ambientes muy lindos, es un ambiente muy degradado,
yo siempre lo que digo también es que hay muchas herramientas para poder actuar ahora, ¿no? No sé si lo decían en este sentido, pero siempre veo como muchas expectativas puestas en cosas a futuro, ¿no? A veces como, no sé si como excusa es la palabra para no resolver problemas actuales. El Delta lo prenden fuego todos los años y se reclama porque haya una ley de humedales, que está muy bien, tiene que haber una ley de humedales, va a ser algo bueno, pero los incendios en el Delta, ya con las leyes que hay hoy, no tendrían que estar pasando, ¿no? Entonces hay veces que construimos esas expectativas a futuro, tipo, bueno, cuando salga la ley de humedales se va a poder solucionar lo de los incendios en el Delta. Si no hay voluntad de aplicarla, como no hay voluntad de aplicar las leyes actuales, no se va a solucionar, ¿no? Y a veces es como una especie de, más allá de que nosotros estamos totalmente de acuerdo con que se sancione la ley de humedales y creemos que va a introducir muchas cosas buenas y nuevas, a veces es como que se nos convence de que hasta que no esté la ley de humedales, eso va a seguir pasando. No, no tendría que pasar hoy en día, porque hoy en día está prohibido prender fuego de esa forma y hoy en día está penalizado, ¿no? Si se sanciona la ley de humedales y hay la misma voluntad que hay hoy para que no se prenda fuego, no se va a solucionar nada. Y la creación de un parque va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Buenísimo. Ahí estaba con una pregunta. Acá estoy. Leticia Bocos pregunta, he estado en discusiones entre conservacionistas que dicen si el ambiente está sano, la especie clave vuelve sola y no es necesario hacer una gestión tan activa. Dicen que si solo se reintroduce al final termina siendo como una gran Temayquén. ¿Qué pensás al respecto? No, hay veces, como decíamos, que las especies están presentes en bajo número y uno tiene que hacer acciones de manejo que son bastante tranquilas. A veces es nada más reducir las amenazas y la especie se recupera sola. Hay otras veces donde es imposible que llegue. O sea, hoy el yaguareté a Iberá no tiene manera posible de volver dispersándose de ningún lado, porque hemos aislado a las poblaciones. En Argentina las poblaciones de yaguareté que quedan están en el centro norte de Misiones, que es una población aislada, es una especie de isla de selva completamente rodeada por campos. Hay que trabajar para conectar esa población con Iberá, pero es algo que va a llevar muchísimos años, ¿no? O sea, generar un corredor. Entonces, todas estas especies no vuelven. La nutria gigante está extinguida en toda Argentina, ¿no? Y quedan algunas poblaciones muy lejos, a veces miles de kilómetros de distancia, en el Pantanal brasilero, ¿no? Que uno podría albergar las esperanzas, pero nosotros a veces lo comparamos con la medicina, qué sé yo, sí, por ahí te podés curar solo, pero si tenés una medicina al alcance que te va a curar más rápido y que te va a hacer recuperar más rápido, ¿por qué no utilizarla? Y después, otra cuestión que es fundamental es, se reintroducen las especies clave de los ambientes para que después los ambientes continúen solo. La idea del rewilding, al final del día, es dejar de actuar. O sea, si vos tenés un ecosistema degradado, que no funciona, ¿no? Que está empobrecido, es un ecosistema sobre el que todo el tiempo vas a tener que estar aplicando manejo. En cambio, si vos traes de vuelta esas especies clave, los grandes herbívoros, los grandes frugívoros, va a llegar un momento en que no tenés que intervenir más, porque el ecosistema se cuida por sí solo. Entonces, siempre, al final del día, lo nuestro es retirarnos, ¿no? O sea, nosotros siempre contamos. Si creamos un parque, ¿no? Y ese parque lo termina manejando la Administración de Parques Nacionales, que es una organización centenaria, que bueno, uno puede tener algunas observaciones de cómo se hacen algunos manejos, pero no podemos negar que todos los parques creados en Argentina siguen estando ahí. Es la que garantiza el mantenimiento del territorio a largo plazo. Por eso nosotros donamos al Estado, ¿sí? Porque esa es la forma de darle sustentabilidad al territorio. En el tema de la economía, uno al principio trabaja mucho con los pobladores locales, con los emprendedores, los capacitás, los ayudás a comprarse los kayaks, los ayudás a que recuperen las comidas típicas, los ayudás a que pongan bien un cuartito en su casa para atender
turistas, para alojar turistas, pero al final del día tienen que seguir solos, o sea, su negocio tiene que ser sustentable, no lo puede estar financiando o subsidiando la fundación por siempre. Se tiene que volver sustentable. Y con las especies es lo mismo. Nosotros no queremos, ahora estamos liberando yaguaretés en Iberá, pero en 10 años no queremos estar liberando más yaguaretés. Los yaguaretés se tienen que estar reproduciendo solos y la población se tiene que convertir en sustentable. Entonces se deja de intervenir. Todo se tiene que transformar en sustentable. Si nosotros, después de 20, 30 años de trabajo en el territorio, no nos podemos ir porque todo se cae, es que hicimos mal las cosas, ¿sí? Entonces, eso es lo que lo diferencia, por ejemplo, de un Temayquén, lo que decían. En un zoológico vos siempre vas a tener que estar metiendo bichos, sacando bichos. Acá la idea es hacer un manejo activo que se necesita, por supuesto, al principio, muy intenso. Es un cambio cultural en cómo concebimos hacer conservación en Argentina. En Argentina, siempre la conservación fue no toco y la naturaleza se recupera sola. Bueno, es un paradigma que hay que cambiar. Y por supuesto los conservacionistas que adhieren a ese paradigma no tienen resquemores con este otro, sin ningún lugar a dudas. Siempre que hay un cambio cultural, hay tensiones, y está bien que las haya y hay que discutirlas, pero es segurísimo que todas las especies que nosotros estamos trayendo de vuelta no pueden volver por sí mismas, o por lo menos no pueden volver en el corto plazo, y que al final del día nosotros lo que tenemos que hacer es generar poblaciones sustentables que se sostengan por sí mismas, donde nosotros, o parques nacionales en el futuro, no tenga que realizar ninguna intervención o tenga que realizar alguna intervención excepcional y mínima. Es en definitiva como la clave de la regeneración, ¿no? Generar las condiciones para que la vida suceda. Claro, exactamente. Pero al final del día el rewilding es retirarse y no intervenir más. Cecilia Agüero pregunta cómo se controla el impacto ambiental con la presencia de turismo. Con la presencia de turismo, bueno, mira, es un tema, ¿viste? O sea, vos tenés que hacer que el turismo sea un aliado de la conservación y no genere impactos. Nosotros lo que creemos es que si el turismo está hecho por locales, es turismo de naturaleza, como decía, con un alto grado de experiencia, ¿no? Esa es la clave. Las actividades turísticas que nosotros ayudamos a desarrollar siempre tienen alto grado de experiencia, son de caminar mucho, de hacer largas cabalgatas o largos paseos en kayak, ¿no? Que eso se puede hacer en grupos chicos. La observación de fauna en general hay que hacerla también con grupos chicos. Esa es una forma de evitar la masividad y los impactos. Pero después también, sin ningún lugar a dudas, en algún momento el Estado tiene que poner regulaciones. Y eso está sucediendo. Por ejemplo, hoy en Iberá todo el turismo es de bajo impacto porque Iberá es gigante, esa es otra cosa importante, no tiene que ser un territorio enorme. Iberá es el parque natural más grande de Argentina, son 750.000 hectáreas. Tiene mucho lugar para hacer estas actividades, ¿no? Pero bueno, el primer lugar donde empezó a desarrollarse el turismo, que es Pellegrini, es donde uno podría decir es algo más parecido a lo masivo, aunque no tiene nada que ver con lo que es cataratas o glaciares o Bariloche, ¿no? Entonces, ahí hay actividades de turismo con alto grado de experiencia, actividades de turismo basadas en observación de fauna, actividades de turismo que hacen los locales, pero también el municipio empezó a meter regulaciones. En Iberá, los alojamientos no pueden tener, creo que es más de 3 o 4 cuartos. Los alojamientos no pueden tener más de un piso. Las lanchitas que recorren la laguna Iberá solo pueden ser manejadas por locales o gente que acredite no sé cuántos años de residencia en Pellegrini, y hay un cupo por día para lanchas, ¿no? Entonces, esa forma evitas la masividad y evitas que te vengan también esas grandes empresas, grandes cadenas, etcétera, que terminan reemplazando el trabajo del local y el local se transforma de un emprendedor a un empleado. Es algo que no queremos. No digo que es fácil, pero bueno, hay formas de hacerlo. ¿Sí? Bueno, voy a ir con unas últimas 4 preguntitas, son bastantes, pero algunas las voy a reunir. Acá tenía una. Guille pregunta, entiendo que trabajan con fauna, pero ¿hay proyectos de manejo de especies vegetales de relación estrecha con la fauna asociada?
Sí, hay veces que lo hacemos, pero viste que la restauración, yo eso no lo expliqué, pero puede ser de dos formas, ¿no? De algo que se dice de abajo hacia arriba, que sería como la cadena alimentaria. Los de abajo hacia arriba ponen más énfasis en restaurar los productores, ¿no? Regenerar bosques, ¿no? Plantar plantas nativas, etcétera. Y después está la restauración de arriba hacia abajo, que es restaurar sobre todo los grandes carnívoros o grandes herbívoros, grandes comedores de frutos. Nosotros apuntamos más a la otra, pero no quiere decir que no hagamos restauración de especies vegetales, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que tuvimos estos grandes incendios en Iberá, nos vimos obligados a hacer restauración de bosques afectados por los incendios. O, por ejemplo, en Patagonia Azul estamos restaurando praderas de algas, ¿no? Las primeras restauraciones que estamos haciendo en ambientes marinos es plantar algas nativas para restaurar praderas de especies que han sido muy explotadas como comestibles o sobre todo para obtener agar, ¿no? Esa sustancia gelatinosa. Pero, por ejemplo, si vos restaurás el guacamayo rojo es o la tortuga yabotí, que la estamos trayendo de vuelta acá a Chaco, una especie de tortuga extinta en Argentina. Son grandes comedores de frutos, ¿no? Y comen frutos grandes. Los frutos de algunas especies de palmera, por ejemplo, que hay en Iberá, hoy ya no se los come nadie o prácticamente nadie, porque las aves que quedan son muy chiquititas. Entonces nadie está dispersando esos frutos. Si nosotros reintroducimos al guacamayo, es una forma indirecta de restaurar los bosques, porque el guacamayo va a dispersar esos frutos. Las tortugas los vemos acá, ya están comiendo chauchas de algarrobo blanco, hacen caca las semillas lejos, digieren la cobertura de la semilla, que es dura a veces para protegerla contra insectos, y las plantas germinan, las semillas germinan mejor. Entonces, haces a veces restauración de vegetales, pero a través de restaurar la función ecológica de algunos animales, ¿no? Hay varias preguntas que tienen que ver con cómo es el vínculo con el Estado posterior, ¿no? Cómo se aseguran que el Estado continúe con la tarea. Bueno, o sea, vos una de las cuestiones importantes es todo el tema de la sustentabilidad, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, Iberá fue donada la tierra, ¿no? Gran parte de Iberá ya fue donada. Entonces, nosotros donamos la tierra ya con los emprendedores capacitados, con los emprendedores haciendo sus actividades adentro del parque, con senderos ya consolidados, o no sé, o sendas de cabalgata, o lugares donde se anda en canoa. Entonces, en Iberá hay una sociedad que ya está empoderada en cuanto al uso del parque y que exige que parques nacionales mantenga ese uso, ¿no? Porque hay veces que lo que más cuesta es eso que decía, de abrir el parque al público y entender que el turismo hecho por locales es un aliado de la conservación y no es un impacto malo, porque a veces se crea un parque y no se abre o se tarda muchísimo en abrir. Las comunidades locales no ven ningún beneficio en la asistencia de ese parque, no lo apoyan, no ven que sirva para nada. Entonces, es importante entregar el parque ya con todos estos emprendimientos desarrollados, con la sociedad empoderada y que le exija al Estado que los mantenga. Eso es una de las cosas que cuesta. Otra es, tenemos que entregarle, no sé, por ejemplo, en Iberá, los pecaríes de collar, los osos hormigueros, los venados de las pampas, que antes no existían, hoy tienen varias generaciones que llaman por sí solas. No hay que hacer nada. O sea, eso se va a mantener. Lo único que tiene que hacer el Estado es fijarse, no sé, que no las casen, ¿no? Que controlar el activismo, que no ingrese ganado al parque. Entonces, esa es la forma. De todas formas, siempre tenés que ver de donar algo que pueda ser mantenido por el Estado, ¿no? A veces si haces una infraestructura de uso público terrible, qué sé yo, que sea hermosa, no sé qué, tenés que ver que después el Estado pueda mantener eso, porque si no se empieza a caer. De hecho, a veces un poco se cae igual, y nosotros las donaciones también las hacemos con cargo, ¿no? O sea, se firma un acta de donación donde se deja claramente establecido todas las obligaciones del Estado y todo lo que tiene que mantener.
Y si nosotros vemos que se aflojan algo, obviamente que hacemos presión para que eso se mantenga, pero ya más como una especie de observador más externo. Bueno, Sebastián, las últimas dos te las dejo juntas, así vamos cerrando y agradeciendo tu tiempo y tu disponibilidad. Dale. La primera es si tiene Rewilding Argentina previsto hacer algún trabajo en torno a lo educativo, con formación docente o trabajo en las escuelas. Sí. Y la última es cómo es posible para las personas involucrarse con Rewilding, si hay posibilidad de colaborar, de apoyar, de hacer voluntariados o pasantías. La educación ambiental es súper importante, ¿no? Igual, como yo estuve contando, nuestra principal aproximación con las comunidades locales es económica, ¿no? Porque al final del día la gente tiene que comer, o tiene que vestir a los chicos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que el trabajo con las comunidades locales tiene que ser esencialmente económico. Y después, por supuesto, la educación ambiental tiene que acompañar. Nosotros hacemos mucha educación ambiental con la gente local. Como decía, somos muy de territorio. Nosotros con las escuelas que hay acá en La Armonía hacemos títeres, traemos a la gente local al centro de reintroducción de yaguareté para que conozcan a los yaguaretés, porque no los conocen, y dentro de unos años van a estar conviviendo con ellos. O sea, enfocamos mucho el trabajo en el territorio. Entonces, hacemos educación ambiental no como actividad principal con las comunidades locales, sino como actividad complementaria de la economía. Hacemos mucha educación que por ahí no es tan ambiental, pero lo que les contaba, de recuperar recetas típicas o de recuperar las técnicas de hilado o de teñido de tela, acá en Impenetrable, ¿no? Eso tiene que ver con educación o capacitación, pero lo hacemos mucho con las comunidades locales y después usamos un poco, no sé, medios más masivos para trabajar con gente de ciudades, ¿no? Pero es cierto que no tenemos capacidad, por ejemplo, para ir a charlas a escuelas de Capital Federal. Eso no lo hacemos. Pero bueno, tratamos de que las redes sociales, que son bastante educativas, suplan un poco eso, editamos libros que podemos repartir, etc. Así que eso con respecto a la educación. ¿Y cómo colaborar? Bueno, todos los programas todos los proyectos tienen programas de voluntariados, se pueden aplicar en rewildingargentina.org. Los voluntariados son largos, son de 2-3 meses, porque el voluntario es una parte importante, hay que entrenarlo en hacer el trabajo, que dura un tiempo el entrenamiento y después tiene que hacerlo. Y después, otra cosa que es interesante es que yo creo que el 90% más o menos de nuestro personal han sido voluntarios antes. Nosotros siempre decimos, el voluntariado es el mejor currículum, porque ahí conoces bien a la persona, porque el currículum, no sé, viste, por ahí, bueno, sí tiene un máster, tiene no sé qué, pero después no sabes si se lleva bien con la gente trabajando. Entonces, tenerlos acá 2 o 3 meses, tienen que vivir acá, ya debe estar haciendo 40 grados de calor, hay mosquitos afuera de esta tela mosquitera que yo tengo acá atrás, entonces tiene que conocer eso también el voluntario. Pero sí, esa es la forma más directa de involucrarse. Después, por supuesto, no sé, queda más manguero, pero a través de donaciones y todo eso también hay formas de involucrarse. La fundación vive de donaciones, pero básicamente es el voluntariado. Y eso que te decía, casi todos los que hoy trabajan en la fundación han sido en su momento voluntarios, no es como nuestro semillero, digamos. Bueno, la verdad que ha sido una mañana muy espectacular, muy inspiradora. Muchas gracias Sebastián Di Martino y a todo el equipo de Rewilding con quien venimos pulsando este ciclo y venimos trabajando en este encuentro hace bastante tiempo. Muchas gracias a todas y a todos por sumarse. Sebas, si quisieras hacer un cierre, decir alguna palabrita para despedirte, te dejo el espacio. No, nada, o sea, básicamente agradecerles porque nos permite a nosotros compartir lo que hacemos, no sé, alentarlos a que visiten estos lugares, son lugares espectaculares, la gente local yo creo que es genial siendo anfitriona,
se aprende mucho, se disfruta mucho. Es un tipo de turismo que no se hace casi en Argentina, que es el turismo basado en observación de fauna. De esa forma apoyan también a las comunidades locales. Y después lo otro, no sé, por ahí es eso, reconocer los problemas ambientales siempre, pero tratar de ser proactivos y positivos, buscar soluciones que desde cualquier lado que uno esté, eso es posible. Muchas gracias, Sebastián. A vos y a Bueno, todo el equipo de Rewilding por toda la tarea que realizan. Es fundamental para el proceso de regeneración que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias a todas. Recuerden que este webinar queda grabado y va a estar enviado a sus correos y luego también subido a YouTube. Muchísimas gracias y que tengan todos un hermoso día. Dale, buena jornada. Gracias, de nada. Chao, gracias. Muchas Saludos, gracias. 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 Muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Excelente. Bueno, gracias. Muchas gracias, muy bueno, excelente.